¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias económicas. Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street se dispararon este lunes tras la victoria del economista libertario Javier Milei en las elecciones del domingo. Las acciones de la petrolera argentina YPF subieron más de 40% al cierre. Los papeles argentinos en general tuvieron fuertes avances, pero el caso de la petrolera estatal YPF es digno de mención. Se trata del mayor movimiento en un solo día para esta empresa que cotiza en el parque neoyorquino desde 1993. YPF ha sido objeto de un juicio en Nueva York, donde el Estado argentino fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares por la decisión del gobierno de Fernández de Kirchner de nacionalizar la empresa en 2012, cuando era controlada por la española Repsol. Euforia inicial en Wall Street por el triunfo de Milei, decimos. Analizamos algunas de las propuestas del presidente electo con nuestro compañero Alejandro Rebosio allá en Buenos Aires. Alejandro, decíamos que se disparan las acciones de YPF en Nueva York, que el presidente electo habló de privatizar la petrolera estatal. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante esta propuesta, teniendo en cuenta la turbulenta historia de YPF? Sí, el primer obstáculo que va a tener ese intento de privatización es el Congreso, porque necesita pasar por una ley del Congreso esta privatización y la Libertad Avanza de Milei y sus aliados nuevos del expresidente Macri carecen de mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado. Después, otro obstáculo es la demanda que tiene YPF en Nueva York por lo que fue la reestatización en 2012. Recordamos que hace poco hubo un fallo en la justicia de Nueva York contra el Estado argentino por 16.000 millones de dólares por aquella renacionalización y esos litigantes también quieren ir contra YPF. Entre los consultores del sector energético hay algunos que sostienen que solamente van a estar dispuestos a comprar YPF, inversores aventureros dispuestos a invertir en una empresa que fue privatizada en los años 90 y reestatizada en 2012, y con ese riesgo de volver a estatizarse alguna vez. Pero Elon Musk, el segundo millonario más grande del mundo, dijo que ahora viene la prosperidad en Argentina, así que habrá que ver. Habrá que ver eso mismo. Hablemos de inflación, Alejandro. Milei estima que reducirá la inflación en un término de 18 a 24 meses. ¿Tendrán los argentinos la paciencia de aceptar convivir la mitad de su mandato con una elevada inflación? Por un lado podemos pensar que sí, que pueden llegar a tener paciencia los argentinos porque llevan 15 años de alta inflación, ahora está en el peor momento, en la inflación más alta de los últimos 32 años, pero en su momento, por ejemplo, cuando fue el gobierno de Macri, del centro-derechista Macri, entre 2015 y 2019, hubo un salto inflacionario inicial y después al segundo año comenzó a bajar. Macri ganó las elecciones legislativas, pero claro, al tercer año estalló un gran salto de la inflación y terminó perdiendo las presidenciales en 2019. Yo creo que un tiempo puede haber de paciencia de parte de los argentinos, pero hay empresarios, hay también incluso votantes de Milei que consideran que el tiempo de paciencia va a ser corto, que puede ser entre 6 meses y un año. Y hay que ver si en el medio de todo este proceso para derrotar la inflación, los aumentos de precios que están atrasados no provocan una hiperinflación en el camino previo a la dolarización, y eso sí puede provocar mayor malestar social. Interesante. La otra gran propuesta de Milei es reducir el tamaño del Estado hasta transformar el enorme déficit actual en un superávit fiscal financiero de 4,5 puntos del PIB. ¿Cómo puede llevar a cabo estos ajustes, siendo que el 45% del gasto público argentino está en manos de las provincias y los municipios que no le responden políticamente? Ahí es otro desafío, por un lado, porque hay varias de esos recortes de gastos que tienen que pasar por el Congreso, que no domina. También hay que tener en cuenta que la mitad de las provincias están gobernadas por el peronismo, que ahora pasa a la oposición. Y también tenemos en cuenta que, bueno, que son medidas que pueden causar resistencia. Abarcan desde la privatización de la obra pública, la privatización de empresas estatales, también el recorte o la eliminación de subsidios a la energía, al transporte público, también, bueno, es lo que él llama terminar con las llamadas jubilaciones de privilegio, y el punto quizá más conflictivo de lo que referías es que también quiere cortar lo que son los giros que hace el gobierno nacional a las provincias, y que parte de ese dinero lo usan las provincias para mantener la salud pública, la educación pública, así que ahí puede haber fuentes de conflicto. Muchísimas gracias, Alejandro, por este análisis del día después de la victoria de Javier Milei. Gracias a ustedes.
El libertario Milei se impuso al actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, en un momento de grave crisis económica con más del 140% de inflación y una tasa de pobreza del 40%. De acuerdo a las propuestas de Milei, Argentina se enfrentará a un cambio de rumbo radical. Miles de seguidores de Javier Milei celebran en las calles de Buenos Aires la victoria con una inesperada ventaja del populista de derecha. Confían en que con él todo mejore rápidamente. Las últimas políticas de economía nos han llevado a esta situación. Hoy más de la mitad de la población ha votado por una opción distinta. Ojalá cambie mucho y realmente yo formo parte del partido de Javier. Y realmente para mí yo le deseo lo mejor y ojalá cambie y no tengamos la inestabilidad económica que tenemos. Es un cambio muy grande, si Dios quiere, para todos los argentinos. Basta de corrupción, basta de inseguridad, basta de inflación, basta de pobres. Estábamos muy cansados, queríamos renovar, queríamos ver caras nuevas, siempre los mismos. Los argentinos sufren una grave crisis económica con una inflación galopante de casi 143% y que sigue desbocada. Muchos no llegan a final de mes y se sienten abandonados por los partidos establecidos. Para muchos, Milei es la esperanza. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Durante la campaña electoral prometió combatir con todo la inflación. Propone abolir el Banco Central y sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense. A algunos argentinos les asustan sus propuestas radicales en materia de economía, así como las que se refieren a derechos humanos y diversidad. Pero una mayoría votó por el cambio. Apostaron por despedir definitivamente el peronismo a costa de la llegada de una figura estridente. Vamos a otro tema. Microsoft anunció este lunes la contratación de Sam Altman, cofundador y ex número 1 de OpenAI, la empresa que creó la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Esto después de que OpenAI lo destituyera el viernes, sacudiendo al mundo de la tecnología. En su nuevo puesto, Altman dirigirá un equipo de investigación en inteligencia artificial para Microsoft. Según reportan medios estadounidenses, OpenAI despidió a Altman por subestimar los peligros de su tecnología y alejar a la compañía de sus objetivos. A todo esto, más del 65% de la plantilla de OpenAI amenaza con renunciar a su puesto y seguir a su exconsejero delegado a Microsoft si no dimite la junta directiva que lo despidió. Pues vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto nos acompaña desde allí. Muchos saludos, Ana. En primer lugar, ¿qué ha llevado a la ruptura de OpenAI con su ya exconsejero delegado Sam Altman? Pues básicamente los objetivos de OpenAI. OpenAI es una organización sin ánimo de lucro o beneficios que tiene como misión crear inteligencia artificial que sea segura y que beneficie a la humanidad, según su carta fundacional. No es una empresa, pero en su estructura hay una entidad que recibe dinero de inversionistas, 13.000 millones de Microsoft, entre otros, para afrontar los costes de desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando haya beneficios, se reparten con un límite a estos inversionistas. De momento no hay beneficios. Esta es una actividad, no obstante, que tiene un potencial muy alto de beneficios, y el consejero de administración de OpenAI estaba muy preocupado porque veía como Sam Altman tiene mucha más prisa por desarrollar y comercializar los productos de la empresa, además de buscar nuevos inversionistas, que de andarse con cuidado con una tecnología que la mayor parte del consejo de administración, que son científicos, creen que tiene muchos riesgos. Altman recibió el viernes su carta de despido, la comunicación se la hizo el científico jefe de la empresa, de OpenAI, que también es miembro del Consejo de Administración, cofundador y amigo de Sam Altman, que se llama Ilya Sutskever. También se fue el presidente del Consejo de Administración y hoy Ilya Sutskever dice que lamenta haber despedido a Altman. Ana, lo cierto es que desde el viernes que se anunció la salida de Sam Altman hasta hoy lunes ha habido una cadena de sorprendentes y rápidos eventos. Hoy mismo unos 500 empleados de OpenAI amenazan con dejar la empresa. ¿Qué es lo más relevante de todo esto?
Rosa, lo más relevante, bueno, esto podría ser una novela si no fuera porque va a la rapidez del TikTok. Cuando el viernes mismo Brockman era el presidente del Consejo de Administración y Altman dijeron que se iban, empezaron a decir que tenían intención de montar su propia empresa de inteligencia artificial. Esto en un mercado en el que se está sediento de luminarias de este sector puso en guardia a todo el mundo, a los primeros a Microsoft. El domingo Microsoft dijo que había contratado a estos dos, a Altman y a Brockman, para dirigir el laboratorio de inteligencia artificial y que abría la puerta a todos los trabajadores de OpenAI. Hoy estos trabajadores han dicho que se van si el Consejo de Administración no dimite. Uno de los que ha firmado esta carta es el propio Sutskever. Muchísimas gracias por el contexto y el análisis de este caso que tanto nos está sorprendiendo, Ana. Mucho. Gracias. Y vamos con un resumen de otras notas económicas. El 1% más rico de la población mundial emite tanto CO2 como las 2/3 partes más pobres de la humanidad, unos 5.000 millones de personas. Según un informe de la ONG Oxfam, las desproporcionadas emisiones de los más ricos se deben sobre todo a los viajes en jets privados y yates, así como al uso de hormigón en enormes villas. Un tribunal estadounidense multó al consorcio alemán Bayer con más de 1.500 millones de dólares por los efectos de su controvertido herbicida Roundup. 4 demandantes denunciaron que el producto antes de Monsanto y hoy de Bayer causa enfermedades como el cáncer. En su defensa, Bayer cita estudios que demostrarían la inocuidad del glifosato, el ingrediente activo del herbicida. La subasta de un sombrero el fin de semana ha hecho perder la cabeza a compradores de todo el mundo. La puja por esta pieza de Napoleón Bonaparte se cerró con un precio récord de casi 2 millones de euros en París. Este bicornio sombrero de 2 picos fue un distintivo del emperador francés. Se calcula que poseyó unos 120, pero la mayoría de ellos se han perdido. Con esto ponemos fin a esta edición de Economía. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y hasta otra ocasión.